hay varias de estas relaciones de sucesos que se refieren a exorcismos de la época. Una de ellas me sirvió para empezar a encauzar la historia que se cuenta en La boca del diablo. Os voy a leer el título, ¿vale? Ya sabéis que esta gente, esto de ser concisos lo llevaba mal. El título se denomina de la siguiente manera: la relación de un caso raro en que fueron expelidos de una mujer casada muchos demonios en la villa de Madrilejos a los 14 días del mes de octubre de este año pasado, 1607, por el padre Luis de la Torre de la Compañía de Jesús. Ese es el título. El documento en cuestión no es este, es otro, pero el documento en cuestión tiene 11 páginas. 11 páginas llenas de datos sobre el exorcismo de esta mujer. Se llamaba María García y se supo que había estado sufriendo lo que ella denominaba ataques demoníacos desde que tenía 7 años de edad. Ese caso fue tan terriblemente famoso que terminaron escribiendo obras de teatro sobre él, y estas obras de teatro se estuvieron representando en los teatros de Madrid en la época, unos 15 años más tarde, ¿vale? Así que la situación en España con respecto a la brujería no era muy diferente a la de Francia, a la de Italia, a la de Alemania. Pero sí hubo una diferencia, y es que en Italia, en Francia, en Alemania, se quemaba a mujeres a cientos, y en España eso no ocurrió. Voy a decir una barbaridad. En España solo, y la barbaridad es el solo, porque aunque solamente hubiera sido una, ya hubieran sido muchas. En España, a lo largo de todos los años en los que existió la Inquisición, solo se quemaron 50 mujeres por bruja. En solo 4 años, en aquella región de Francia, se quemaron 600. Os lo explico para que veáis la diferencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó en España que no pasó en Italia, o no pasó en Francia, o no pasó en Alemania? Pues lo que ocurrió fue este señor, Alonso de Salazar y Frías. Alonso de Salazar y Frías por sí solo evitó que en España se quemaran brujas a cientos. Y fue gracias al primer y único gran proceso por brujería que hubo en España, que quizá os suene el caso de las brujas de Zugarramurdi. No tiene nada que ver con la película. Si habéis visto la película, no tiene nada que ver, ¿vale? Bien, Alonso de Salazar y Frías nació en Burgos hacia el año 1564. Venía de una familia acomodada, eran mercaderes, altos funcionarios y demás. Y en el año 1609 él decidió entrar en el Santo Oficio, con lo que muy pocos meses después se encuentra, junto con otros inquisidores, juzgando el caso de las brujas de Zugarramurdi. Era un momento muy sensible en Europa por todo lo que hemos estado comentando, ¿vale? En todos los países, especialmente en Alemania, en Francia, los tribunales del Santo Oficio no tenían miramientos. Había libros específicos como este, el Malleus Maleficarum, que estaban escritos para que los inquisidores fueran capaces de identificar cuando una mujer era una bruja o no, ¿vale? Bien, en España, siendo como era Felipe II y Felipe III los defensores de la fe, eso no ocurrió. Y no ocurrió, como decía, gracias a Alonso de Salazar. La población de Zugarramurdi a principios del siglo XVII era muy pequeña, tenía alrededor de unos 200 habitantes que vivían pues de labores de pastoreo, del ganado vacuno, de la agricultura. A finales del año 1608 hubo una mujer que había vivido varios años fuera del pueblo y regresó a Zugarramurdi. Y un día dijo que había visto en uno de los aquelarres de aquella zona del País Vasco francés
a una vecina del pueblo, que se llamaba María de Jureteguía. Y eso fue el comienzo de todo. A esta mujer se le hizo el vacío absoluto en el pueblo. Incluso su familia terminó renegando de ella. Fue tal la presión que sufrió que terminó empezando a señalar a otras mujeres diciendo que también eran brujas. Empezando por su propia tía, María Chipía, que según ella era la que le había enseñado todas sus artes brujeriles. Y no paró ahí. María de Jureteguía empezó a dar nombres de brujas y brujos y, por supuesto, lo que ocurría en Zugarramurdi pues llegó a oídos del Santo Oficio. En esta ocasión, la jurisdicción de Navarra, que era la que juzgaba en aquella zona. Y en los primeros días de enero de 1609 se envía a un comisario de la Inquisición. Este hombre no tuvo reparos. No se cortó un pelo, como decimos ahora. A base de cualquier medio, tortura incluida, consiguió que estas mujeres confesaran que eran brujas. En total se detuvo a 40 personas. 40. Un año y 2 meses más tarde, en concreto entre el 7 y el 8 de noviembre de 1610, se celebra en Logroño el auto de fe de las brujas de Zugarramurdi. 18 de estas personas confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia, otras no lo hicieron, fueron quemadas vivas, por supuesto, algunas incluso fueron quemadas en efigie puesto que ya habían muerto. Pero Alonso de Salazar y Frías pensaba que todo aquello no podía ser verdad, que había cosas que no cuadraban. Y entonces insistió e insistió en el tribunal hasta que le dieron permiso para reabrir la investigación y tratar de nuevo el tema. Y entonces recorrió toda Navarra, toda Guipúzcoa, toda Vizcaya, aplicando métodos que los criminólogos hoy en día dicen que son pioneros en la criminalística. En marzo de 1612, Alonso de Salazar y Frías redacta un primer informe, más tarde vendrá un segundo, que remite a la Suprema de la Inquisición, y en esos documentos él afirma que ha absuelto a la friolera de 1.384 niños y niñas de entre 6 y 14 años y a 41 adultos, y que ha reconciliado a otros 290 que estaban siendo investigados por la Inquisición. De todas estas personas, 81 revocaron las confesiones que habían realizado previamente bajo tortura. Salazar lo que hizo fue investigar los testimonios y se dio cuenta de que lo que en realidad estaba ocurriendo allí era un problema de rencillas entre vecinos, que por sobornos o por intentar conseguir determinadas tierras de unos y de otros habían empezado a culparse. Alonso de Salazar y Frías en este informe habla, por ejemplo, de una mujer que bajo tortura confesó que determinadas personas eran brujas o eran brujos, y que luego se retractó, pidió al Tribunal de la Inquisición antes del auto de fe que no tuviera en cuenta sus declaraciones. No le hicieron caso, aquellas mujeres y aquellos hombres murieron en la hoguera, y esta mujer, que se arrepintió y pidió que no tuvieran en cuenta sus testimonios, terminó ahogándose en el río, suicidándose en el río por su mala conciencia de lo que había ocurrido. Las conclusiones a las que llegó Salazar fue que los fenómenos de herejía y de brujería que se habían investigado eran asuntos completamente inverosímiles, completamente ridículos, que no había por dónde cogerlos. Pero para la gente común, para el pueblo, esas cosas eran reales, esas cosas ocurrían. La península estaba plagada, literalmente plagada, de espíritus malignos,
y era el escenario donde ocurrían todo tipo de prodigios, todo tipo de milagros y todo tipo de posesiones. ¿Os imagináis el temor que debía pasar la gente con esta concepción del mundo? Os pediría que hicierais un ejercicio de imaginación, vosotros que queréis ser escritores, muchos de vosotros, hacer un ejercicio de imaginación y por favor pensar en qué pasaría en un pueblo de este tipo cuando empezara a correr la noticia de que entre sus calles hay brujas o hay brujos o se están viendo demonios. ¿Y qué ocurriría si además algunas de esas mujeres, algunos de esos vecinos, empiezan a desaparecer? ¿Y qué ocurriría si además empiezan a producirse una serie de muertes inexplicables en el pueblo? ¿Cuál sería el clima que hay en el pueblo? Ese es exactamente el clima que se desarrolla en la boca del diablo. Eso es lo que ocurre en la boca del diablo. Hay unos inquisidores acompañados por un vecino de la región del Támega, Juan Lobo, que son enviados a un pueblecito de Toledo porque se están produciendo una serie de situaciones extrañas, algo que no se sabe muy bien qué es. Algunas mujeres han desaparecido y nadie sabe exactamente qué está pasando. Se empiezan a escuchar una serie de aullidos extraños por la noche, hay unos monjes que son asesinados, se encuentran unos libros prohibidos y en un granero se descubre el cadáver de una joven que ha sido devorada por un demonio. En ese momento comienzan su investigación y, por supuesto, en ese momento comienzan también sus problemas, ¿no? Porque la Inquisición no siempre fue tan terrible. No todos los inquisidores eran a sangre y fuego. No todos. Hemos visto el caso de Alonso de Salazar y Frías, por ejemplo. De hecho, en la novela hay dos inquisidores. Uno de ellos es Fray Gonzalo, que es un dominico, y este dominico, como buen dominico, era de los que llevaban las orejeras puestas como los burros y no veían más allá que brujas y demonios por todas partes. Pero había otro tipo de inquisidores que eran los franciscanos. La orden franciscana siempre fue una orden que intentaba, al menos intentaba, encontrar explicaciones lógicas a lo que estaba ocurriendo. Y ese es el caso de Bernardo de Salazar y Frías, hermano de Alonso de Salazar y Frías, del que os hablaba anteriormente. Entonces, puesto que estos dos inquisidores tienen dos puntos de vista completamente diferentes de lo que está ocurriendo en el pueblo, uno busca una explicación racional y otro no, están continuamente chocando en la novela. Y en medio está Juan Lobo, que es un soldado de Monterrey, de Pazos, que viene del mayor desastre del momento, que es el gran desastre de la Armada Invencible, de la que posteriormente se conoce como Armada Invencible, en ese momento era la Gran Armada, que está ahí puesto para proteger a los inquisidores para que nada les ocurra. Estos tres hombres de mentalidad tan diferente se encuentran en una situación imposible y cada uno de ellos se va a enfrentar a esa situación de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a su forma de ver el mundo, intentando encontrar cada uno de ellos una explicación diferente. Por supuesto, no faltan las mentiras en la boca del diablo, no faltan las historias ocultas de familias de la zona, no faltan las presiones de los nobles por acabar con todo aquello y no faltan ni siquiera los problemas entre España y Inglaterra. Cuando con mis editores y mi agente nos proponíamos ya editado el libro y cerca ya de llegar a librerías,
cuando nos sentamos a hablar de cómo vamos a presentarle esta novela a la gente, tuvimos un problema muy grande, porque no sabíamos si dirigirla como novela histórica, si dirigirla como novela de terror, si dirigirla como novela de investigación. Evidentemente es una novela histórica, puesto que transcurre en el siglo XVI. Eso es así. Una novela que transcurre en el siglo XVI no puede ser nada más que una novela histórica. Pero también es una novela de investigación. Toda la trama es una investigación de estos inquisidores sobre qué está ocurriendo allí, al más puro estilo Sherlock Holmes, si queréis, ¿vale? También tiene su punto romántico con Juan Lobo, pero de eso ya no quiero hablaros, porque si no ya os desvelo demasiadas cosas, ¿no? Y por último, es una novela que tiene un punto de terror. Un punto de terror porque los inquisidores están investigando unos acontecimientos que van a llevar a una serie de escenas inquietantes como mínimo. La boca del diablo es una novela, sí, pero es una novela que refleja con fidelidad, o al menos eso es lo que yo he intentado, el clima de terror que tenía que vivirse en una población cuando de repente empezaba a decirse que entre sus calles había brujas, brujos, hechiceros y demonios. Porque como os decía al principio, si hay algo que no ha cambiado para la Iglesia es el hecho de que Satán sigue entre nosotros. Muchísimas gracias.